¿Qué tal, chicas? Vamos a ver para Tuba y para Engin. Y lo primero que voy a preguntar es si Tuba tiene algún sentimiento amoroso hacia Engin, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sale. Los peces, los ratones. La verdad que el sentimiento que a mí me sale de ella hacia él es un sentimiento de amistad. Él es otra cosa. Yo ahora igualmente voy a preguntar. Me sale un sentimiento de amistad sobre todo. Yo creo que por ahí pasó momentos difíciles económicos que ya se terminaron. Está enfocada hacia cosas nuevas. Yo no sé su ex si es que la molesta o no la molesta. Puede ser su ex marido o una ex pareja de la que ella estuvo muy enamorada. Vamos a verlo a Engin. Está. Yo lo que veo, la verdad, es un sentimiento más de amistad que de otra cosa. Tampoco veo que estén juntos como pareja. Y vuelvo a repetir, yo no sé si su ex marido tiene problemas con un ex marido o un ex amor de ella, que todavía ahí sigue pululando. A ver qué sale. A ver, yo creo que en su momento, la verdad es que no sé si estuvieron o no estuvieron juntos, él se sintió un poco traicionado por ella, pero, a ver, él a ella le gusta, vamos a decir las cosas como son, sí le gustaría por ahí tener algo formal con ella, creo que tiene sentimientos protectores hacia
hacia Tuba, pero en su momento creo que él se sintió muy, muy traicionado o muy lastimado. ¿Qué pasó entre ellos? Yo no lo sé porque no lo sigo para nada. Vamos a ver la Tuba cómo está hoy. Bueno. Yo la verdad es que por ahí no está pasando un buen momento. Ella, o sea, se siente atada a cosas por ahí del pasado. Sí está parada sobre el carro, quiere avanzar, domina mucho sus emociones, es una persona que es más bien, que parece, yo no sé cómo es ella, pero no creo que sea fría, yo creo que ella domina mucho sus emociones. No está, la verdad que en este momento no está pasando un buen momento. Puede ser que sienta un poco de apego al pasado y que esté en una fase un poco depresiva. A ver su rueda, ¿dónde va a girar? No, después se va a poner bien. Va a levantar. Parecería que está un poco así. Yo honestamente después corríjanme, pero yo no la conozco, la verdad. Hay como un cierto sí apego al pasado, un cierto enojo. Parecería como también una especie de, por momentos de depresión. Creo igualmente que es un ciclo que está pasando y que lo va a superar. A ver cómo está Engin. Engin mira el pasado, ojo. Pero igualmente es una persona que es muy creativa, también es muy pensante, también domina mucho sus emociones y está parado sobre la rueda de la fortuna. En este caso, si quisiera actuar o hacer algo, está un poquito frenado en algunas cosas, pero bueno, va a tomar una decisión. Acá me sale la carta de la justicia. No quiere decir que tenga por ahí algo con la justicia, sino que por ahí puede dedicarse a escribir, puede dedicarse, evidentemente es muy bueno con escribiendo y comunicándose. Bueno, a ver, si yo tengo que decir que él esperaría algo de ella, sí, más a futuro. Es una persona que realmente le gusta.
A ver, vamos a ver. Yo no sé si tuvieron una relación, pero si esta relación, si hubo una relación, esta relación, obviamente él se retiró. Él tiene una, a ver, hay una esperanza, no, todavía no diría yo, de un reencuentro. Yo creería que él está con una persona en este momento, pero hay una es como que él quisiera estar con ella totalmente, total y absolutamente. Yo la verdad que no lo veo por ahora. Eh, Creería que él está con alguien, pero vamos a hacer otra vez la pregunta. Voy a volver a mezclar, vamos a ver qué me dicen, porque me muestra pasado, presente y futuro. Es como que, que él le gustaría en un futuro acercarse a ella. Yo honestamente no lo veo por ahora. Tampoco lo descarto. Por ahora no. El sol, la templanza, el papa, el loco, el juicio y la emperatriz. ¿Hay una posibilidad de que ellos vuelvan? Sí. Sobre todo acá el juicio al lado de ella, los enamorados y el carro. Hay una posibilidad. Habría que ver si esta vuelta o si esto tendría un buen final. Habría que verlo eso. Yo creo que hay cosas del pasado que pesan acá, honestamente. Pero si yo digo, es un por ahora no. Que hay una buena relación entre ellos. Yo creo que él es muy protector en cuanto a lo que es ella, que le gustaría por ahí tener hasta una convivencia, formar una casa con ellas, un hogar, sí, porque es lo que salió antes. Yo a ella la veo como que ella lo ve más amigo, pero no descarto que en un futuro haya un acercamiento entre ellos. Ahora, que dure o no dure, eso es otro tema, Otro tema completamente diferente. Hay cosas del pasado que están pesando para los dos ahí. Bueno, acá hay cosas vuelvo a repetir, hay cosas que por ahí en este momento no, está trabado, pero en un futuro yo no descarto que esto pueda suceder. No lo descarto para nada.
Yo creo que en este momento él está pensando por ahí en cosas de trabajo, pero también acá está, él tiene la llave para el corazón, el anillo del barco del corazón. No es ya, pero en un futuro puede ser. Vamos a preguntar por su trabajo, ya que estamos, lo dejamos ahí, o dejamos el trabajo, y vemos qué pasa, y después preguntamos por Tuba. Pero vuelvo a repetir, no por ahora, ¿eh? Yo creo que igualmente él tiene la llave para entrar en el corazón de ella. Digamos que sabe por dónde entrarle. A ver. Bueno, creo que va a ser, va a ser una segunda parte seguramente de Dinfara. Esto es porque es algo que va a estar bueno, pero es algo que es una secuela. Acá evidentemente va a firmar un contrato donde va a poner su corazón, y si me preguntan, acá hay una mujer y un corazón, entonces yo lo que diría es que porque no estoy preguntando por Tuba, sino que estoy preguntando por una persona. Yo creo que hay una persona. Hay algunos temitas ahí. Yo creería que ella está más enamorada que él en este momento. Pero bueno, en el trabajo, bien, va a tener un contrato de trabajo donde él va a poner su corazón. Un contrato nuevo. Más allá de que él esté haciendo la segunda parte de Adinfara, porque ahí se ve clarito que va a ser una secuela. Pero también él para mí se dedica a otras cosas, a escribir, es bueno con el tema de la palabra, de lo escrito. Vamos a ponerla a ella. A ver. A ver. Yo lo que veo es que por ahí hubo algo en el pasado. O sea, sí, algo lindo, pero después sí hubo un distanciamiento. No sé, acá yo veo como una mudanza, ella parece ser que se mudó, pero no descarto que puedan volver a estar juntos, que se den una nueva oportunidad. La verdad es que no, sobre todo por las cartas que salen, no lo descarto para nada.
Es probable, pero no lo veo ya. Quiero ver, ella no sé qué está haciendo, si está trabajando o no está trabajando. Vamos a ver el trabajo de ella. ¿Qué pasa? La dejo. Déjala. A ver, todo para el trabajo. Por ahora no veo mucho trabajo. A ver, más adelante puede ser que sí, pero no en este momento no, es como que no la veo trabajando. Sí la veo con algunos problemas. Por ahí la veo sí viajando, pero si, no sé si ella se dedica a algo que tenga que ver o con la decoración, o con la belleza, o con cuadros, o con cosas lindas. No la vería por ahí actuando en este momento, no sé, tendría que quedar con esto, a ver. Sí, no está pasando un buen momento. Se ve que tiene enfrentamientos con alguien. Caballo de oros, la estrella, sota de oros, tres de copas, honestamente no sé qué, para mí puede ser que haga, sí se dedique a algo más allá de actuar, puede ser que le den un trabajo de actuación, pero la veo por ahí haciendo más, puede ser algún tipo de publicidad o algo relacionado con la belleza. Sí veo que tiene muchos enfrentamientos, muchas peleas en su vida. El trabajo es como que por ahí se le frena un poco. Pero después creo que hay proyectos para ella, ¿eh? Más de oro, sí, el sol, sí, proyectos, la verdad que por ahí van a una firma de un contrato, sí, que va a dar resultados. No sé qué está haciendo ahora, pero bueno, a ver acá. Ella, lo que me muestra es como que sufrió mucho por un amor en su momento del pasado. Alguien que honestamente le prometió y no le cumplió. Le prometió muchas cosas y no le cumplió.
Ahora sí, no la veo, la verdad es que no me salen bien las cartas. La veo con muchos frentes abiertos en su vida a ella. Con problemas, con por ahí no está muy bien de ánimo, con enfrentamientos, puede ser con gente cercana a ella, puede ser de su entorno familiar. Varios frentes abiertos. No sé si está trabajando, vuelvo a repetir, en una novela o no. La veo por ahí, sí, publicidad o cosas de belleza. También, ojo, que puede ser que más adelante esté en una serie por internet. Eso es factible, pero más adelante sí le veo contratos de trabajo. Bueno, y más allá de todo puede ser que hoy por hoy esté lastimado por algo. Tres de espadas nos habla de un dolor, pero en lo que es pues, cuestión trabajo, súper exitoso. Unas de oros y unas de espadas, súper exitoso. Lo veo un poco triste con relación al tema del amor, sí, puede ser un poquito que esté más o menos, hasta el 3, un 5 de copas y un 3 de espadas, y el 2 de copas, puede ser con la persona que está ahora. Acá me sale otra mujer, de la cual evidentemente él quisiera formar una familia, pero esta mujer, por problemas ya sea externos o trabas internas o externas, por ahora no, pero veo otra mujer con la que sí le gustaría formar una familia. Hay posibilidades totalmente, totalmente. Y puede ser una persona de su pasado, tranquilamente. A ver. Bueno, en el trabajo la verdad que es súper exitoso. Puede ser que viaje, que esté viajando también. Que se tome un tiempo también por ahí para escribir algo. O para viajar. Es una persona de múltiples intereses, de múltiples intereses. Tal vez con la persona que esté ahora en las cosas veo que, o sea, yo en la otra tirada me mostró que por ahí esa persona estaba más como enganchada que él no tanto. Pero no, en lo que es trabajo y inteligencia, trabajo, éxito laboral, muy bien, la verdad, muy bien. Esto es lo que tengo para decir de Engin y Tuba, que no tengo la menor idea de su historia, así que ustedes cualquier cosa me pueden corregir. Si les gusta me dan un like, se pueden suscribir, que con eso me ayudan un montón, y les mando un beso grande.